Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy, chicos, tenemos un tema, uno que realmente hizo vibrar el mundo. El título lo dice todo: bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia del 10072025 que remeció el mundo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de información, rumores, especulaciones, y por supuesto, la verdad detrás de esta noticia bomba que sacudió a todos. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, ya saben, la suscripción es totalmente gratis. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que no se les escape nada. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a darle caña. El 10 de julio de 2025. Esa fecha, amigos míos, quedó marcada en la memoria de muchísimos fans de las telenovelas turcas, especialmente para aquellos que vibraron con Erkencikus, pájaro soñador, en español. ¿Y por qué? Bueno, porque ese día el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, el mundo entero, se paralizó. La noticia que circuló, la que explotó en redes sociales, en medios de comunicación y en la mente de todos fue, la bomba. La bomba que involucraba a dos nombres gigantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, permítanme hacer un breve resumen. Can Yaman, un actor turco que conquistó el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico. Protagonista de numerosas series de éxito, incluyendo Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet Özdemir. Demet, una actriz turca igualmente talentosa y querida, que también ha protagonizado innumerables éxitos y que se ganó el cariño de millones de fans por su dulzura, su profesionalismo y su increíble talento. En Erkencikus, Can y Demet interpretaron a Kandibit y Sanemayın, respectivamente. La química entre ellos fue explosiva. La pantalla ardía con su conexión. Los fans se enamoraron de su historia de amor, de sus peleas, de sus risas, de sus momentos románticos. Y obviamente comenzaron a soñar con que esa química traspasara la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y por supuesto los fans, como buenos detectives, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales, buscando señales de una posible relación. En aquel momento, los propios actores se encargaron de alimentar el misterio. No negaban ni confirmaban nada, lo que por supuesto hizo que la especulación creciera como la espuma. Hubo fotos, vídeos, supuestos encuentros. Todo era analizado al milímetro. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, el corazón de muchos fans latía con la esperanza de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Así que, volviendo al 10 de julio de 2025. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue la noticia que remeció el mundo? Bueno, en resumen, ese día se filtró o se publicó, o como quieran llamarlo, información muy sensible. Información que revelaba, supuestamente, detalles de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Detalles que en ese momento, nadie esperaba. La información filtrada incluía, según las fuentes que en su momento fueron consultadas, y que por supuesto prefiero no nombrar directamente por respeto a la privacidad de los implicados, detalles de su supuesta relación sentimental. Detalles sobre el tiempo que habrían pasado juntos, sus planes de futuro y... Aguarden, esto es importante. El fin de su relación. Sí, amigos. La bomba del 10 de julio de 2025 no fue el anuncio de una boda, ni el nacimiento de un bebé. Fue la revelación, o la supuesta revelación, del fin de su historia de amor. Y esto, por supuesto, fue un golpe durísimo para los fans. Un golpe que dejó a muchos con el corazón roto. La decepción fue palpable en las redes sociales. La incredulidad también. Pero profundicemos un poco más en los detalles de esta filtración explosiva. ¿Qué exactamente se reveló? ¿Qué tipo de información fue la que generó tanto revuelo? Además de la noticia del fin de la relación, la información filtrada parecía apuntar a las razones detrás de esta ruptura, que, como mencioné antes, eran múltiples. Una de las revelaciones más impactantes fue el supuesto desgaste que la relación había sufrido debido a la presión mediática. Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja, se convirtieron en el centro de atención constante. Cada paso que daban era seguido por los paparazzi, cada comentario era analizado, cada gesto era interpretado.
La presión de mantener una imagen perfecta, de lidiar con los rumores y las especulaciones, fue, según la información filtrada, un factor importante en la deterioración de la relación. Otro aspecto que se reveló fue el impacto que la relación, y la intensa atención mediática, estaban teniendo en las carreras de ambos actores. Can Yaman en ese momento estaba en un momento álgido de su carrera, con proyectos internacionales en el horizonte y una proyección internacional cada vez mayor. Demet Özdemir, por su parte, también estaba consolidando su carrera, protagonizando nuevos proyectos y buscando nuevos retos profesionales. Según la información filtrada, la pareja llegó a la conclusión de que la relación, en ese momento, estaba obstaculizando sus ambiciones profesionales. La intensa atención mediática les impedía enfocarse en sus respectivos trabajos y avanzar en sus carreras. Además, la información filtrada revelaba supuestas diferencias en las personalidades y los estilos de vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque su química en pantalla era innegable, parece que en la vida real, sus personalidades no eran tan compatibles. Según las fuentes, Can Yaman es un hombre con una personalidad fuerte, un espíritu aventurero y una gran ambición. Demet Özdemir, por su parte, es una persona más reservada, más centrada en su trabajo y con una visión más tranquila de la vida. Estas diferencias supuestamente generaron tensiones y conflictos en la relación. La filtración también incluía detalles sobre la forma en que Can y Demet habrían intentado mantener su relación a pesar de las dificultades. Según las fuentes, habrían intentado proteger su privacidad, evitando los eventos públicos y limitando sus apariciones juntos. Sin embargo, la intensa atención mediática hacía casi imposible mantener la relación en secreto. También se hablaba de conversaciones y negociaciones con sus respectivos equipos de management, quienes, según la información filtrada, habrían tenido un papel importante en la decisión de poner fin a la relación. Es importante recordar que toda esta información provino de una filtración. No se confirmó oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Por lo tanto, es fundamental tomarla con pinzas y ser conscientes de que podría haber sido manipulada, distorsionada o incluso inventada. Ahora, volvamos a la reacción del público. ¿Cómo reaccionaron los fans y los medios de comunicación ante estas revelaciones? La respuesta, como ya mencioné, fue un torbellino de emociones: shock, incredulidad, decepción y, por supuesto, mucha especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir expresaron su tristeza, su incredulidad y su decepción. Muchos se negaron a creer la información filtrada y defendieron a sus ídolos. Otros, más escépticos, cuestionaron la veracidad de la filtración y se preguntaron si se trataba de una estrategia de relaciones públicas para generar atención. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia. Periódicos, revistas y sitios web de entretenimiento publicaron artículos, análisis y especulaciones sobre la ruptura. Los expertos en farándula analizaron cada detalle de la filtración, buscando pistas y señales que confirmaran o refutaran la información. Se realizaron entrevistas a expertos en relaciones, quienes ofrecieron sus opiniones sobre las posibles causas de la ruptura y las implicaciones para el futuro de Can y Demet. La situación se intensificó aún más cuando empezaron a circular rumores sobre los supuestos nuevos amores de Can Yaman y Demet Özdemir. Se especuló sobre quiénes podrían ser sus nuevas parejas, y los medios de comunicación se encargaron de analizar cada movimiento de los actores, buscando pistas y señales de sus nuevas relaciones. Pero, ¿qué hay de la respuesta de los propios Can Yaman y Demet Özdemir? Como ya mencioné, ambos actores se mantuvieron en silencio. No confirmaron ni negaron la información filtrada. Este silencio alimentó aún más la especulación y dejó a los fans y a los medios de comunicación con más preguntas que respuestas. El silencio de Can y Demet generó diferentes interpretaciones. Algunos lo interpretaron como una confirmación tácita de la información filtrada. Otros, en cambio, lo vieron como una estrategia para proteger su privacidad y evitar avivar aún más la polémica. En cualquier caso, el silencio de los actores permitió que la especulación continuara. Los fans y los medios de comunicación continuaron analizando cada movimiento de Can y Demet, buscando pistas y señales sobre el estado de sus vidas personales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la tormenta mediática fue perdiendo intensidad. Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con sus carreras, participando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. Aunque de vez en cuando surgían nuevos rumores sobre sus vidas personales, la atención mediática se fue centrando en sus trabajos. Ahora,
reflexionemos sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia. ¿Qué nos enseña la noticia del 10 de julio de 2025? En primer lugar, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso en el mundo de los famosos. Las relaciones, ya sean sentimentales o de cualquier otro tipo, son complejas y están sujetas a una serie de factores, como la presión mediática, las diferencias personales y las ambiciones profesionales. En segundo lugar, nos enseña sobre la dureza de la fama. La fama, aunque puede traer consigo reconocimiento y éxito, también implica una intensa exposición mediática, la falta de privacidad y la presión constante de mantener una imagen perfecta. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de la privacidad. Los famosos, aunque estén expuestos al público, tienen derecho a proteger su privacidad y a decidir qué información quieren compartir con el mundo. En cuarto lugar, nos enseña a ser cautelosos con la información que consumimos. En el mundo del entretenimiento, los rumores, las especulaciones y la manipulación son moneda corriente. Debemos ser críticos con la información que leemos y vemos, y no creer ciegamente en todo lo que se nos presenta. En quinto lugar, nos muestra la importancia de la resiliencia. A pesar de las decepciones y los contratiempos, la vida continúa. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de la supuesta ruptura, continuaron con sus carreras y lograron nuevos éxitos. Finalmente nos recuerda la magia que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron en Erkenci-Kuş. Esa química, esa conexión, esa historia de amor, siempre permanecerá en nuestros corazones. Aunque la supuesta ruptura haya sido dolorosa, no podemos olvidar la alegría y la emoción que nos brindaron con su trabajo. Pero, ¿qué sucedió con sus carreras después de la bomba? A pesar del ruido mediático, tanto Can como Demet supieron sobreponerse y seguir adelante. Can Yaman, tras el impacto inicial, se enfocó en su carrera internacional. Aprovechando su fama y su atractivo, inició proyectos en diferentes países, consolidando su imagen como un actor global. Participó en producciones italianas, españolas e incluso americanas, demostrando su versatilidad y su ambición por conquistar nuevos mercados. Su éxito internacional le permitió alejarse de la intensa presión mediática que había experimentado en Turquía y construir una carrera más sólida y diversificada. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la televisión turca. Siguió protagonizando nuevas series, demostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Si bien es cierto que la atención mediática fue menor, supo aprovechar su popularidad para elegir proyectos que le permitieran crecer como actriz y explorar nuevos géneros. Su enfoque en su trabajo y su profesionalismo le ganaron el respeto de la industria y la admiración de sus fans. A pesar de las especulaciones y los rumores, Can y Demet mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Se encontraron en algunos eventos sociales y demostraron madurez y profesionalismo. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron la información filtrada, demostraron que eran capaces de mantener una buena relación a pesar de las circunstancias. La noticia del 10 de julio de 2025, aunque fue un evento impactante, finalmente se convirtió en un recordatorio de la efímera naturaleza de la fama y la importancia de la privacidad. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de las adversidades, supieron reinventarse y seguir adelante con sus carreras. Su historia nos enseña que aunque los rumores y las especulaciones puedan generar mucho ruido, lo más importante es el talento, el trabajo y la capacidad de reinventarse. Y ahora, volviendo a mi canal y a ustedes, mis queridos fans, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que la información filtrada era verídica? ¿Cómo creen que la manejaron Can y Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.